Bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más en el canal de Proyecto Enebra. Para este momento tengo a otra persona especial, recomendada por otra de mis personas especiales, Alina Bueno, que nos va a hablar sobre cómo nutrirnos a través de la cábala y la geometría sagrada para, para un poco ahondar en ese tema y también conocerla a ella, que bueno, cuando me contó qué hacía, quién era y todo, era bastante multidisciplinar, entonces no se puede como eh, abarcar todo y decidimos tomar solamente estas dos temáticas. Bueno, Alina, ¿querés contarnos un poquito brevemente quién sos y qué haces? Y ahí nos vamos a la primera pregunta, que es qué te llevó a estudiar tu carrera de base para que puedas desarrollar ahí. Gracias. Bueno, gracias Paloma por esta oportunidad y gracias a todas las personas que se dan el tiempo de escuchar los minutos de este video. Bueno, mi nombre es Alina Bueno, como lo dijiste, de profesión de base soy ingeniera de industrias alimentarias. Tengo una especialización en sistemas integrados de gestión, trabajé muchos años en todo lo que es sistema de calidad en industrias alimentarias y actualmente tengo una maestría en gestión de proyectos sociales. Y mi vida, preguntaste qué estoy haciendo ahora. Y bueno, es como que tengo dos caminos que transitan de manera simultánea, en paralelo, pero que se van intersectando en diferentes momentos o mejor dicho, están constantemente intersectados, porque van en paralelo, pero juntos. Desde hace como 20 años atrás comencé este camino de recorrido espiritual, de autoexploración, de autoconocimiento y en este camino investigué, exploré, estudié una serie de herramientas, como mencionaste, muchas, muchas herramientas, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en todo lo que es la geometría sagrada, la cábala. Para mí estas han sido dos herramientas importantísimas de desarrollo, no solo personal en cuanto a autoconocimiento, exploración, sino también de desarrollo de potencialidades, dones y talentos. Las clases que yo imparto, los talleres que doy, están siempre enfocados a eso. Por un lado, el tema de la sanación, ya sea física, emocional, perdón, espiritual, como también al desarrollo de quiénes son en verdad, a esta potencialidad que cada uno trae, estos dones, estos talentos o este propósito que a veces se nos escapa de las manos, que hacemos muchas meditaciones, cursos, talleres para identificar, pero parece que siempre algo se está escapando. Bueno, el autoconocimiento y la autoexploración que da la cábala y la geometría sagrada nos permite conectar con eso y desde allí empezar a operar de manera armoniosa. Pero bueno, tengo ya como 20 años en este recorrido espiritual. Ujú. La cábala llegó hace 5 o 6 años atrás, la geometría sí de hace mucho tiempo atrás, más o menos unos 20 años, Ok. desde 2003, 2004, 2004 por ahí. Sí, ya tengo bastantes años en eso. Y bueno, sí veo cambios, veo sobre todo que hay un antes y un después cuando las personas se entregan al movimiento que otorga los patrones, las vibraciones, estas conciencias de la geometría sagrada y la cábala, el entendimiento más profundo de nuestra estructura del alma. Así que para mí todo es complementario, todo suma. Lo que no explica la cábala lo puede explicar la geometría, lo que se le escapa a la geometría lo puede explicar la cábala. Y así, en realidad no solamente con estas dos herramientas, sino con todo suma, todo complementa. Claro, no lo ves como algo así, digamos, que puede verse por separado, sino que se integra dentro de tu propia vida, de tus propios otros saberes y demás. Eso está muy bueno porque por ahí la gente tiende a ver como, viste, la espiritualidad por un carril y la vida por otro, y en realidad, de alguna manera, la espiritualidad es lo que te llevas a desarrollarte y a ser quien sos, a nivel material también, podemos decirlo. Bueno, ahí cuando sigas como contando ahí de la cábala, creo que se va a quedar un poquito más claro. ¿Cómo llegas a conectar con tu camino de autoconocimiento? Generalmente suele pasar que es por algún tipo de, no sé, o crisis o alguna situación puntual, que no hace falta que la cuentes, pero que hace que uno, viste, diga, che, hay acá, hay algo más, o estoy estancado en esto, no sé qué. Bueno, a ver, vamos por acá y empezar a probar. ¿Cómo llegas a conectar con tu camino de autoconocimiento y qué recomendás para alguien que todavía no se anima, que tiene el llamado, ¿no es cierto?
pero no se anima a conectar con esa perspectiva porque le da miedo, porque tal vez viene de una religión un poco más ortodoxa, no sé. Bueno, ahí te escucho. Mm. Bueno, gracias por esta pregunta tan interesante. ¿Cómo uno llega, no? Se puede llegar de tantas maneras y efectivamente suele ser muy común que a través de una crisis o de un evento muy fuerte uno tiende a, de manera natural e intuitiva, a volcarse hacia eso mayor que nos trasciende. Suele pasar eso. Bueno, en mi caso tampoco fue la excepción. Efectivamente fue así. Tuve un año bastante complicado, bastante, yo diría, creo que el más oscuro de toda mi vida y llegó a mis manos a través de mi hermana un libro que decía cómo conectar con tu ángel de la guarda. Y lo puse a leer, me puse a leer y se abrió un mundo, es como que si se hubiera destapado la cañería energético espiritual y empecé a tener muchas experiencias con mi ángel de la guarda o lo que se conoce como el ángel de la guarda. De que era niña tenía mucha facilidad para percibir, para ver, para sentir, pero bueno, eso fue quedando y dio paso a algo más racional, ¿no? El colegio, después la universidad, qué sé yo, la especialización. Y quedó ahí hasta que de pronto, con estas meditaciones del ángel de la guarda, estos contactos, otra vez recuerdo todo eso, todo eso con lo que había llegado a este plano. Y como te digo, es como que se abrió la cañería, empecé a escuchar, ver muchas situaciones y dije, wow, qué es todo esto? Me sorprendí de escuchar una voz que hablaba y que me daba muchísima paz, mucha tranquilidad y sobre todo un sentido de claridad, de orden en medio de todo lo que estaba pasando. Mi hermana me dijo, mira, ¿por qué no vas a un curso de bioenergía espiritual, ¿no? Ahí puedes empezar a investigar más estos temas. Y dije, bueno, y así fue. De ahí, por cosas de la vida, la persona con la que iba a llevar ese curso no pudo, fue otra persona. De la cual aprendí muchísimo, mucho, era un poco más intuitiva, sintiendo, pero bueno, efectivamente fue así. Yo creo que lo ideal es incluso en las experiencias más maravillosas y buenas que podamos tener, también buscar eso espiritual, porque se puede aprender en realidad de todas las experiencias, de las maravillosas, lindas y buenas, como de las que nos traen dolor y sufrimiento. Usualmente tendemos a acercarnos más a lo espiritual o a abrirnos a algo más allá de lo material cuando nos suceden cosas dolorosas o que al parecer ya no tienen solución. Entonces la frase de, bueno, mal no me va a hacer, ya que voy a perder, entonces pruebo esto. Pero bueno, también está el otro camino del amor, de la gracia y de la misericordia, de aprender a través de las cosas buenas que nos pasan o de los consejos que nos dan cuando alguien que nos quiere mucho, que nos ama, nos dice, mira, date cuenta de esto, está pasando tal cosa, podrías fijarte en esto, y que a veces no queremos escuchar o no hacemos caso directamente o ni siquiera le damos espacio. Entonces esas son como las vocecitas dulces, misericordiosas que van llegando para hacernos entender y bueno, cuando no queremos escucharlas, lamentablemente desde nuestra alma nos co-creamos una experiencia de dolor para que sí o sí a fuerza tengamos que ir a esa instancia que nos trasciende, que trasciende lo físico, que trasciende lo emocional y lo mental y llega hasta el terreno de lo espiritual. Pero bueno, mi consejo sería ese, podamos ver, tomemos esta conciencia de que en realidad todo lo que vivimos es producto de un aprendizaje y que tiene una bendición, tiene algo bueno, hay una gracia en lo que vivimos, tanto en lo bueno y agradable como en lo desagradable. Más pronto vemos este aprendizaje, más vamos a ir avanzando y cada vez vamos a tener mayor felicidad, vamos a ir por mayores aprendizajes, que no significa que no vayan a ser desafiantes, pero vamos a tener como más fortaleza, como más fuerza espiritual, así como cuando alguien va al gimnasio y entrena la parte física y va generando músculo, va generando fortaleza y resistencia. Bueno, hay un músculo espiritual que se va entrenando con las meditaciones, con las experiencias que vamos pasando, con los aprendizajes que vamos aprendiendo, valga la redundancia, se genera este músculo espiritual. Y cuando vienen las pruebas más desafiantes, porque seguramente
venir, tenemos esa. Entonces, lo que yo podría compartir es eso, miren en toda la vida, en todas sus experiencias, en todos sus vínculos principalmente, eh, lo bueno, lo bendito, el aprendizaje muy potente, mejor dicho, es un nivel de conciencia, no es una energía, es una actitud de conciencia que te coloca en el camino del aprendizaje y de tomar eso bueno. Mientras más agradecidos somos, más la bendición se revela, aún en las experiencias más dolorosas. Lo más difícil es agradecer cuando algo muy desagradable está sucediendo, ¿verdad? Como puede ser la muerte de un hijo, la enfermedad de una pareja, la ruina económica, ¿no? O sea, hay experiencias realmente muy fuertes en la vida. Pero bueno, el agradecer aún llorando, decir, no entiendo esto, no entiendo por qué me pasa, no entiendo por qué estoy atravesando esto si yo aparentemente no he hecho nada para que esto suceda, por qué me mandas esto, que me duele tanto. Bueno, diciendo eso, pero aún agradeciéndolo después, diciendo, me duele en el alma, pero aún así te agradezco porque sé que aquí hay algo bueno para mí. Bueno, el solamente hecho de decirlo, aunque no lo estés sintiendo tanto interno de transformación emocional y psíquica. Pero bueno, es el primer paso. Después hay mucho tramo cuando hay experiencias muy dolorosas, ¿no? Y en eso hay un rango, desde las más chiquititas, como que, bueno, alguien me miró mal o discutí con alguien, hasta lo que te mencioné, ¿no? La muerte de un hijo, de algo, la ruina económica total, en fin. O sea, hay grados de experiencias. Pero bueno, es lo que yo puedo compartir, no esperar a que suceda esta experiencia dolorosa o de crisis, que tampoco está mal, pero si podemos ir por el camino de la misericordia, ¿por qué no tomarlo? Pero si ya te vino, tampoco hay que escapar, no hay a dónde escapar en una experiencia de crisis, en realidad ya te está sucediendo, ya la estás sintiendo en cuerpo y en alma, entonces, y allí también hay que verlo como una bendición, ¿no? Es lo que yo decía, si al menos podemos verbalizar esto, de en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, de que yo no entiendo por qué pasa, aún así lo agradezco y lo bendigo porque sé que hay algo bueno para mí, sé que hay una bendición atrás de todo esto. Eso ya empieza a generar un cambio en uno y en el entorno también. Bueno, me encanta esto, porque escuchándote lo que noto también es que existen, antes de esos tramos tan fatales, como esas pequeñas personas, podemos decir, o esos pequeños momentos en que sale una persona de la nada, te está pasando algo y ayudarte, y vos decís, ¿por qué me ayuda? Y después sale otra y otra, y va pasando, y tal vez no te vas dando cuenta en el correr del día a día, y vas ignorando esas pequeñas lucecitas de ayuda y ahí viene la crisis al final. Entonces hay que estar más atento a las oportunidades también que nos presenta la vida y a las pequeñas vocecitas que están ahí alertándonos antes de la crisis, antes del golpe. Me parece que está bueno. Hay que prestar atención entonces. Bueno, vamos con, ahora sí, nos vamos a meter de lleno con aquellas que son tus herramientas elegidas para el día de hoy. No sé si querés empezar con Cábala o Geometría Sagrada, cualquiera de las dos que te guste. Ahora sí, sos libre. Seguramente voy a desaparecer de acá un ratito, pero es para darte el espacio a vos y que después también lo puedas compartir. Gracias. Bueno, de gustarme, me gusta todo, no solamente esas dos, todo Sí, lo que es espiritual lo tomo en el corazón porque me nutre. sí. Vas a tener Pero que bueno, elegir, comencemos con la por lo geometría menos con sagrada, esas que dos, por hoy. sí, 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 sí. Comenzamos con geometría sagrada, comentaba, que fue lo primero que llegó a mi vida, muy, muy posterior. Em, bueno, la geometría sagrada, en realidad yo ni siquiera sabía, era el año 2005 más o menos, o 2006 por ahí, yo ni siquiera sabía que era geometría sagrada, de hecho estaba estudiando el aura, la limpieza del aura, cómo se estructura el aura, en fin, la lectura del aura, estaba estudiando eso, todo lo que es energía, y la persona que me estaba enseñando esto me dijo, voy a dar un curso de geometría sagrada, y yo dije, ¿qué es eso? O sea, geometría sí sé porque soy ingeniera, pero dije, ¿sagrada? ¿Qué tiene de sagrada la geometría? ¿No? Entonces dije, son números, proporciones, etcétera. Y bueno, medio que me explicó un poco, más que explicarme qué era, me dijo los beneficios y a veces las personas conectamos más por cómo
cómo nos va a servir eso que vamos a estudiar o cómo nos va a aportar en el día a día, en la cotidianidad, en nuestros problemas, en nuestros vínculos, cómo eso va a ser una herramienta de avance, ¿no? Para vivir mejor, más que la parte más teórica o conceptual de qué significa una cosa o la otra. Así que bueno, me explicó desde ese lugar, me gustó, yo dije, bueno, y es como que sin pensar empecé, o sea, no fue una cosa, sí, toda la vida he querido esto, ya hace tiempo lo vengo leyendo, investigando, entonces es el momento, no fue así con la geometría sagrada, es como que me llegó, ¿no? Dijo, aquí estoy, pum, se paró al frente y dije, bueno, ya está bien, te tomo, fue así. Y bueno, y empezando a revivir o a recorrer el camino que el creador, el universo, como ustedes le quieren llamar, la fuente primordial, la gran conciencia, el gran espíritu, como le quieras poner el nombre, creó todo lo que existe, todo este universo, recorrer ese camino de creación que él hizo a través de la geometría, para mí fue fascinante, no solo porque tengo una mente más que tiende a lo científico, al mundo de la ingeniería, es decir, quiero entender los procesos, cómo funcionan científicamente, sino también por todo lo que me aperturó desde lo espiritual. Es lo maravilloso que tiene la geometría sagrada, trabaja los dos hemisferios, el racional, el científico, y también el intuitivo, el simbólico. Entonces era como que se fusionaban las dos cosas mientras yo iba trazando e iba dibujando, porque era una meditación activa, no era una meditación como la conocemos de, bueno, cierra los ojos, ingresa en ti, qué sé yo, y todo lo demás, ni tampoco era simplemente hacer algo manual, ¿no? O hacer algo con tus manos, era una meditación activa donde estaban involucrados los dos hemisferios. Y yo estaba fascinada, porque estaba haciendo algo, pero también estaba meditando. Y te mencionaba la otra vez por mensajito que para mí la flor de la vida es el patrón de donde salen todos los patrones y llegar a recorrer el camino hasta su formación, es recorrer este camino de creación que hizo o que tomó el creador para crear toda la creación. Entonces, imagínate, se ampliaron mucha información, que en geometría hablamos de códigos, patrones energéticos. Se abrió mucha información en mí, se ¿Puedo destaparon más preguntar algo galerías. ahí? Por eh, ejemplo, alguien que recién está como comenzando en la geometría. ¿Le recomendarías que dibuje esta imagen o cómo? Porque ponele, no se anima a ir a tomar un curso porque es mucho, por ahí, pero para arrancar, ¿vos le recomendás que tal vez dibuje? ¿Cómo puede acercarse de a poquito? Ujú. Hay mucha información ahora en internet, en Google, si ustedes googlean por creación de la flor de la vida, les va a salir los pasos para hacer, algunos más claros, otros no tan claros. Sí, la idea es que uno pueda dibujar, pero hay un paso anterior a dibujar, que es entender de dónde vino el primer punto o la primera raya. Los libros de Brúmbalo y Melquisedec explican claramente esto, el libro La Flor de la Vida, parte uno, parte 2, él explica claramente esto, podían comprar sus libros y también hay otros muchos libros de geometría sagrada. Antes que dibujar, primero hay que entender un poco a través de libros, como los que menciono, o el libro que ustedes quieran, investiguen. Ahora hay mucha literatura sobre geometría sagrada para poder entender cómo funciona esto. Y después que se ha entendido de dónde viene, recién pasar a la parte de dibujo. Entonces, no es como un ejercicio o algo para hacer, ¿no? Primero hay que entender de dónde viene para poder recorrer todo el camino. Ahora, el proceso es muy personal. Obviamente, una persona no va a tener la misma experiencia que otra, evidentemente eso es así, ni va a tomarle el mismo tiempo. Cuando yo daba estos talleres, notaba mucho eso, ¿no? Veía como algunos iban más rápido en un determinado momento y después se ponían más lentos, se lentizaban en otro, y otras personas al revés, por momentos iban más rápido, por momentos iban más lento. Y eso es por el alma, como quiere ir, su velocidad de recordar, de entendimiento. Y bueno, había que esperarlos a todos, evidentemente, había que dar soporte, sobre todo porque en el momento iba saliendo mucha información y con información no solamente estoy diciendo, estoy percibiendo la información cósmica o algo de mí,
sino incluso también experiencias complicadas. O sea, podían salir experiencias dolorosas, podían somatizarse cosas en el cuerpo, sentir emociones, porque estamos entrando en un campo de energía muy profundo. Entonces, lo que yo siempre sugiero es que haya un acompañamiento, lo cual no quiere decir que la persona no pueda ir leyendo los libros, que pueda adquirirlos e ir entendiendo, e ir yendo a su ritmo, pero es importante que haya como un acompañamiento de alguien que ya transitó esto, por la energía que se va moviendo. No todas las personas son iguales, no a todos les va a pasar lo mismo, no todos estamos en el mismo punto en el camino. Algunos necesitarán acompañamiento, otros no lo necesitarán y podrán ser muy autodidactas en esto. Entonces es como muy intuitivo también, ¿no? Por eso empiezo diciendo que es mejor primero leer acerca de qué es esto antes de pasar al otro. Sería muy irresponsable Perfecto. decir, sí, lo pueden hacer, háganlo, cuando no, Ok. porque yo he visto muchas situaciones que han pasado. Claro, es que el movimiento Eh, de energía por ahí, como afecta directamente al cuerpo energético, mueve las emociones instantáneamente, es como que van de la mano. Entonces, por ahí, no tener un acompañamiento adecuado puede dar a sensaciones o interpretaciones erróneas y la persona puede quizás hacerse daño a nivel emocional, digo, no sé, o capaz que estoy errada, no sé si a eso te referías. Más que hacerse daño, lo que puede pasar es que se desborde o no sepa cómo gestionar eso que está sintiendo o lo que le está pasando. Y puede entrar algunos, no todos, dependiendo de su experiencia, ¿no? Como en una mini crisis o no entender mínimamente o darle miedo a algo, ¿no? Hay muchas personas que en las iniciaciones de geometría sagrada por momentos sienten miedo porque se trabaja mucho la sombra para seguir avanzando en otros planos. Entonces, más que hacerse daño, que va a ser imposible que se haga daño con geometría sagrada en la parte inicial, si lo vamos llevando paso a paso, es casi como imposible eso. Lo que sí puede pasar es lo que te estoy comentando, ¿no? O sea, que no sepa cómo gestionar lo que está recibiendo la información, tanto más intuitiva, más cósmica, más espiritual, como la información de la sombra. Entonces, por eso yo siempre sugiero un acompañamiento. No todos tienen el mismo camino, no todos tienen el mismo bagaje de información ancestral, de otras vidas, de esta vida, de lo que nos ha pasado en esta vida que está en el inconsciente. Se mueve energía inconsciente que está en el inconsciente y no sabemos con qué nos encontramos ahí. No es para dar miedo, es simplemente para decir, hay que ir con calma con esto, es un proceso, no hay que apresurarlo, no se trata de hacer circulitos. Cuando tú realmente ingresas en una meditación activa, no es solamente hacer circulitos, es algo mucho más profundo que eso y mueve cosas muy profundas, sobre todo la gente que es más intuitiva, la gente que tiene la luna en agua, que son signos de agua o de fuego, pueden ahí como volar, ¿no? Entonces, por eso hay que hacerlo con calma y de preferencia con un soporte o con alguien que te pueda ir llevando, que te pueda ir acompañando en este proceso. En lo que yo sugiero con la geometría sagrada, pero de hacerte daño no, no va a hacer ningún daño. Claro, Es una herramienta muy poderosa, ok, trabajando con conciencias cósmicas de creación. genial. ¿Puedo pedirte un favor? Yo, por ejemplo, conozco lo que es la sombra, la he trabajado a diferentes ángulos y demás, pero podrías definir en una oración para la gente que no conozca, porque la sombra es como, viste, la sombra, pero es el mejor maestro y es nuestra herramienta fundamental para esculpirnos y hacernos mejor. Entonces, ¿querés contarnos brevemente y de ahí si querés pasamos a la cábala, porfa? Buenísimo, muy bien. Gracias por la aclaración, es verdad. Por sombra se puede entender muchas cuestiones, es cierto. Bueno, la sombra en esta oportunidad la vamos a entender desde un punto de vista de la cábala, te lo voy a explicar. La sombra es todo aquello que hemos reprimido, contenido y que está en el inconsciente, que es otro o que nos haga daño a nosotros mismos. Es todo lo que siente, toda la información que está en el inconsciente y que no accedemos a ella, que por alguna situación o alguna razón está allí. Puede ser por represión de nosotros como mecanismo de defensa, por ejemplo, un trauma de la niñez fue demasiado, entonces para sobrevivir
psicológicamente la reprimimos y la información se fue al inconsciente. Entonces es como que nos olvidamos de esa experiencia dolorosa. Esa puede ser una, ¿no? O sea, todo lo reprimido por trauma, por dolor o una experiencia sumamente dolorosa. El dolor fue reprimido, la tristeza fue reprimida, el miedo fue reprimido. La otra puede ser también que estamos en el otro lado de la misma experiencia. Nos generó mucha ira, ¿no? Mucho enojo. Entonces eso, para no exteriorizarlo, porque nos desbordó, para no exteriorizarlo y que no podamos lastimar a otra persona o no lastimarnos a nosotros mismos, eso se reprimió, eso se contuvo. Entonces, como mecanismo de defensa de uno mismo y para los demás, eso se reprime y también va al inconsciente. Y es como si fuera una olla de presión, ¿no? Porque no es que se desaparece. Ya nos lo enseñó Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces se va a otro espacio de nosotros y está allí, reprimido. Ahora, hemos visto ahora sombra como algo que se reprimió, ya sea por dolor o por una cuestión de protección. Pero también está todos nuestros dones, nuestro talento, toda nuestra creatividad, todo aquello que desconocemos de nosotros mismos. Conocemos hasta ahorita lo que nuestra vida a través de actos, es decir, nuestras experiencias, nos han mostrado quiénes somos. Y lo que el entorno también nos ha mostrado quiénes somos. Por ejemplo, digo, no, yo sé que soy una persona perseverante, porque veo en mi vida que muchas de las cosas en las que otros han desistido, yo me he mantenido firme hasta conseguir mi objetivo. Entonces lo puedo ver. Entonces me defino como alguien perseverante. O lo contrario, veo mi habitación, veo que todo está desordenado, aparentemente desordenado, todo está por todos lados, digo, bueno, evidentemente no soy una persona muy ordenada. Tengo que seguir trabajando en mi orden, al menos físico. Entonces, estas experiencias en acto, este entorno, nos va devolviendo información de quiénes somos. Y las personas también, por supuesto, ¿no? Nuestros vínculos con las personas son nuestros grandes espejos de donde nos vemos reflejados constantemente. Entonces, esto de quiénes somos es algo muy limitado. Nuestro conocimiento consciente de quiénes somos es tremendamente limitado. Está limitado a nuestra experiencia personal y está limitado a nuestra experiencia social con el entorno. Pero somos muchísimo más que eso, pero muchísimo más. Entonces eso también está en el inconsciente, también esta potencialidad, estos dones, talentos, eso que no tienes ni idea de lo que eres, eso también está en el inconsciente y también se puede catalogar como sombra. Carl Jung lo dijo, ¿no? Es todo lo que desconoces que está en el inconsciente. Así que sombra no es sinónimo de algo malo, ¿no? De las cosas que yo sé, mis maldades, que no quiero que nadie se entere y que me las guardo para mí. Eso no solamente es la sombra, de hecho eso ni siquiera es la sombra, ¿no? Es eso que está reprimido en el inconsciente y que sale de manera automática, que sale sin que tú lo puedas controlar. ¿Viste estos actos fallidos, esto que uno dice y dice, no sé ni por qué hice eso, o no sé cómo pude haber hecho eso o haber dicho esto? Era como que simplemente lo hice. Bueno, esa es la sombra manejándonos desde el inconsciente. Y de hecho la Cábala dice que en el inconsciente se gesta nuestro destino. Todo lo que nos pasa se ha gestado en el inconsciente. Y bueno, ya habría que hacer toda una explicación del árbol de la vida, pero Lo es muy, dejamos anotado para una próxima vez, lo obvio. dejamos para una próxima vez. No, me encantó y te agradezco porque es importante que las personas se saquen como ideas preconcebidas. Te cuento, nos quedan unos 6 7 minutos. Si quisieras como cerrar con cábala, soy todo oídos. Perfecto, muy bien. Sí, cerramos con la cábala. La cábala la tengo hace 5 o 6 años estudiando recién. Empecé, como te había comentado, en la escuela del doctor Mario Sabán, que da un marco maravilloso de estructura, porque tiene mucha información. La cábala es demasiado. O sea, el que entre en la cábala dice, wow, nunca me alcanzará esta vida ni las vidas siguientes para terminar de estudiar la cantidad de información que tiene. Pero bueno, lo que a mí me permitió fue darle una estructura y un orden a toda la información que ya traía de todas las otras herramientas y de todas mis propias lecciones de vida. Me dio un orden y una estructura, lo cual me pareció maravilloso. Perdón. Entonces comencé a estudiar primero la parte más teórica, más filosófica de la Cábala, con el doctor Mario Saban en su escuela,
Y después el cuerpo, el alma, el corazón me llamaba a los otros caminos de la Cábala, que es la parte más meditativa, la parte más de rituales, la parte más mística, y comencé a estudiar con otros maestros estos temas y descubrí un mundo fascinante. Le encontré mucho sentido a la información. Yo vengo de un linaje de religión católica, mi colegio ha sido católico, mi familia es católica, y entendí muchas situaciones que no entendía con la información que me daban dentro de la religión católica. No soy judía, no pienso entrar en la religión judía, sí me quedo con la parte mística del judaísmo, que es la cábala, así como la religión católica tiene una parte mística, la religión judía tiene una parte mística que es la cábala. Entonces sí tomo eso, yo tomo los rituales que tienen un significado, tienen una razón de por qué se hacen, que además la razón impacta en todos los universos espirituales, ¿no? Y desde allí regresa como un boomerang hacia este material, hasta este mundo material. Entonces, la clave también me habla espiritual. En meditaciones son muy conocidas, la gente que ingresa a Cábala, lo primero con lo que toma contacto generalmente son los 72 nombres de Dios o los 72 ángeles con los que se trabaja, es como lo más conocido. Meditar con ellos, después vas ampliando la nave Joas a otras oraciones, en fin, vas enterándote de lo que es la gematría, cómo funciona la gematría, la decodificación de la Torá, por qué es importante el Pentateuco, en fin, o sea, vas empezando a estudiar este tema, pero yo diría que principalmente a mí la parte de darme estructura y orden de toda la información me dio un entendimiento mayor de la creación del universo y un mayor entendimiento de cómo funciona la estructura de mi alma. Y ese autoconocimiento, ese entender, te da mucha paz, o sea, te permite vivir mejor, porque conocer las leyes de cómo funciona algo, del juego de la vida, conocer las leyes del juego de la vida te permite jugar mejor. Entonces, podría resumirlo así, como algo en chiquito. Imagínate unos minutos para la recábala Tenemos para hacer varios encuentros, de varias sesiones, pero igual ¿cierto? como ingeniera, me Pero imagino bueno, que, a mí esa fue la repercusión, sí, perdón, se me cortó ahí un poquito. pero de la cábala sigo estudiando. Sigo estudiando la parte teórica, por supuesto, siempre la voy a seguir estudiando, pero mi alma me lleva más por el lado más meditativo y más místico, más de los rituales, ¿no? Se llama Cábala Mansit, de la magia, si le quieres llamar, mal entendida magia, porque en realidad no es magia, simplemente operamos con otras leyes superiores, espirituales, que se puede ver como algo mágico cuando algo se transforma, pero en realidad no es magia. Pero bueno, para que se pueda entender, porque de alguna manera tenemos que nombrarlo. Entonces, como la cábala más mágica, más mística, más ritualista, más meditativa, ese es como mi lado y es lo que yo comparto en los talleres, es lo que yo enseño de mi propia experiencia, porque mi recorrido siempre ha sido eso, estudio algo, lo pongo en práctica en mí, veo cómo funciona para mis familiares, las personas más cercanas a mí, hago cierta experiencia en eso y después lo transmito, ¿no? Con conocimiento de causa, habiendo transitado ese camino. No es que leo un libro y después empiezo a enseñar lo que dice ese libro. Esa no es mi forma. Si yo no lo he atravesado a través de mi propia experiencia, de mi sentir, no personal de mí, ¿eh? Yo no siento que tenga fuerza para transmitir algo, porque cualquiera puede leer un libro, yo misma te lo puedo pasar, toma, como te dije, geometría, mira, hay muchos libros que puedes leer, pero la experiencia que uno se puede llevar en el momento, in situ, transitando con un acompañamiento, eso no lo vas a encontrar en ningún libro, ¿no? Es algo muy personal, es algo muy vivencial. Entonces hay que atravesar la experiencia para poder después compartirla, no se puede a menos que estés transmitiendo un conocimiento netamente teórico, ¿no? Bueno, Tal ahí cual, sí, tal cual. pero todo lo que es experiencial hay que Sí, haberlo vivido. exacto. Ok. Te agradezco eso porque está muy bueno y es importante. Es más, hasta las personas, volviendo a la geometría, pintan mandalas y se desbordan, bailan y a veces se desbordan. Entonces, todas las cosas que has dicho son súper importantes
Y para cerrar, me gustaría que comentes un poquito, si tenés redes sociales, canal de YouTube, lo que sea, yo lo voy a poner todo en la descripción, pero bueno, así te no queda exactamente nada. Así que de última no, nos cerramos y pongo las cositas en la descripción, si te parece. Muchas gracias, Aline. No, gracias a ti.